Hola, hola, creo que ya estamos en vivo, transmitiendo. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, ¿cómo están? Soy Susana Paz y les doy la bienvenida a esta nueva emisión del ciclo Ciencia desde Ciencias, que es un ciclo que tiene como fin dar a conocer lo que estudiantes, investigadores, académicos y profesores de la Facultad de Ciencias están trabajando. Es un gusto saludar. En esta ocasión tenemos un gran programa al investigador Efraín Chávez Solís y nos estamos enlazando con él hasta Mérida, Yucatán. ¿Cómo estás, Efraín? Gracias por acompañarnos. Hola Susana, hola a todos los amigos de la Facultad de Ciencias. Pues muy bien, aquí eh, pasando afortunadamente los estragos del huracán, pero afortunadamente todos bien. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Sí, Efraín, estábamos con el pendiente de cómo te fue allá en Mérida con el paso del huracán y te agradezco mucho que te puedas conectar y presentar en esta circunstancia que acaba de pasar, pero qué bueno que todo bien. Sí, no, Y, pues sí, realmente es un placer estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. y bueno, el tema del que nos va a hablar Efraín, pues es una de sus líneas de investigación, pero también una de sus grandes pasiones, que es el buceo científico y todo lo que tiene que ver con la investigación de los organismos que habitan los cenotes. Pero antes de empezar a hablar de este tema, voy a platicarles. Efraín es biólogo, es egresado de la Facultad de Ciencias, maestro en Ciencias Biológicas y actualmente candidato a doctor en Ciencias de la UNAM. Se ha especializado en ecología, redes tróficas, ecofisiología y evolución de especies de cuevas inundadas, y su actual investigación es sobre la ecofisiología adaptativa de fauna de cuevas de Yucatán. Justo sobre este tema hicimos una nota informativa recientemente, está en nuestro portal, por si les interesa también informarse un poco más, les vamos a pasar el link. Y bueno, tiene 6 publicaciones científicas en revistas arbitradas internacionales y ha sido conferencista en múltiples seminarios, congresos y simposios, tanto nacionales como internacionales. Y además es instructor de buceo scuba con más de 15 años de experiencia en la enseñanza de buceo recreativo, 14 años de experiencia en buceo técnico y 9 años haciendo buceo científico, tanto en ambientes abiertos como en cuevas y ambientes profundos. Y además de todo esto, Efraín apoya constantemente como voluntario en actividades de investigación de diversos grupos, proyectos de difusión de la ciencia y esfuerzos de conservación de cenotes en Yucatán. Si quieren saber más sobre su trabajo, también está la página de Cenoteando, que es un esfuerzo de divulgación que estás dirigiendo, ¿verdad, Efraín? Bueno, no lo estoy dirigiendo yo, pero sí, Cenoteando es digamos que formo parte del grupo, entre el doctor Nuno Simoes y yo empezamos este esfuerzo justamente de juntar pues toda la información que hay sobre cenotes y pues hay diferentes líneas de investigación que se están tratando ahí. Es un grupo, es una organización de profesores y estudiantes de la UNDI CISAR que están trabajando, que es parte de la Facultad de Ciencias aquí en Yucatán. Y, y entre todos, como les decía, estamos atajando diferentes problemáticas o líneas de investigación que hay en los cenotes. Unos estudian la parte de turismo, otros estudiamos la parte más biológica, ciencia básica, ciencia aplicada. Entonces, si se quieren y pueden dar una vuelta por esta página, cenoteando.com, ahí van a poder encontrar, además de muchos videos que están muy padres, el grupo de trabajo y las líneas de investigación que estamos haciendo. Al final les Bueno, voy a dejar la página ahí para que la vean también. pues ya están invitados a visitar y conocer esta página. Y bueno, antes de que nos hagas tu presentación, Efraín, pues nos puedes platicar cómo fue que te interesaste y cómo iniciaste en el tema del buceo. Es algo bueno, que estaría interesante saber, sobre todo porque en la nota informativa ya tuve oportunidad de platicar contigo, entrevistarte para esa investigación que publicaron recientemente. Me platicabas sobre eso. Entonces, ¿cómo fue que te interesaste y desde cuándo estás ya desde la licenciatura? ¿Cómo fue esto? Y Pues sí, yo
entré a la Facultad de Ciencias primero a estudiar física y ya tenía algunos amigos que estaban ahí y fueron ellos los que me dijeron que ese semestre iban a entrar al equipo de buceo de la Facultad de Ciencias, que por cierto es un gran grupo y por ahí sí nos están viendo. Muchos saludos a toda la banda buza. Y pues empecé con ellos a ir a los cursos de buceo y cuando realmente pudimos ir al mar y me di cuenta de todo lo que estaba ahí, pues causó un gran impacto, ¿no? Realmente quedé enganchado desde ese momento que sentí, pues que me sentí flotando en el mar, ¿no? Entonces en ese momento decidí que la física realmente no era para mí y que realmente yo lo que quería hacer era biología y aplicar la biología, juntar la biología con el buceo y hacer pues, biología marina, ¿no? Entonces me cambié de carrera e hice el examen de admisión otra vez, entré a biología y poco tiempo después, en 2005, tomé un curso para bucear en cuevas y desde que empecé a meterme a la cueva, pues los organismos que están ahí realmente me llamaron muchísimo la atención. Yo tenía la esperanza de trabajar con un crustáceo particular que son los remipedios, que son como pies de remo, remipedios, y son un grupo extraordinario, evolutivamente son súper atractivos porque son un linaje muy, muy, muy antiguo y tienen además, son el único crustáceo venenoso que se conoce y pues bueno, yo desde que entré a las cuevas buceando dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y pues bueno, la vida y las oportunidades, pues me dieron chance en la maestría de trabajar con el doctor Nuno Simoes. Tuvo a bien para mí invitarme a aceptarme como alumno de la maestría. Y bueno, primero empecé con la doctora Vivian Solís en el taller de eventos de ahí del Instituto de Ciencias del Mar. Y bueno, después en la maestría hicimos un proyecto que les voy a platicar más adelante sobre ecología de depredadores y presas en cenotes, ¿no? Todos crustáceos. Y pues fue que así hasta la maestría, bueno, al final de la licenciatura y la maestría pude empezar a ligar justamente el buceo con la biología, ¿no? Y entonces, pero en realidad fue mi pasión por el buceo lo que me ha llevado a seguir estudiando estos bichos y estos ambientes que son realmente extraordinarios. Muy bien. Pues sí, sin duda un trabajo de investigación multidisciplinario el que tú estás haciendo. Y bueno, antes de que nos empieces a platicar y de hacer la presentación que preparaste para nosotros, recordarles a quienes nos están viendo que al final de la presentación, bueno, vamos a tomar un par de preguntas, si es que empiecen a hacer preguntas para que Efraín nos las pueda contestar. Entonces, Efraín, pues adelante si nos quieres empezar a platicar y compartir la presentación. Claro que sí. A ver, me dicen, por favor, si se ven. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya se puso bien la presentación? Sí, nada más para que la compartas ya en... ¿Así? Ahí está, perfecto. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Susana. Yo les voy a hablar sobre el espeleobuceo y ecofisiología de crustáceos en cenotes. Ahorita les voy a platicar qué es eso. Pero bueno, yo soy Efraín Chávez y pues bueno, les voy a platicar rápidamente de qué es un cenote, cómo son las cuevas de aquí de Yucatán, qué es esto del espeleobuceo o el buceo en cuevas, qué es la estigofauna, cómo la estudiamos y algunos descubrimientos sobresalientes que ha habido aquí. Entonces, ¿qué es un cenote? Esto es un cenote, ¿no? También en realidad son ventanas al acuífero, son sitios muy, muy bonitos. Son manifestaciones geológicas que requieren un tipo de roca muy particular.
Este tipo de roca particular es soluble en agua. Entonces, ahorita les voy a platicar de la formación, pero les estoy enseñando algunos tipos de cenotes, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman los cenotes? Como les decía, requieren un tipo muy particular de roca, que hay una palabra específica designada para este paisaje geológico que se llama karst. Y lo que pasa es que el agua dulce, bueno, primero estas rocas, particularmente en la península de Yucatán, se forman por la acumulación de carbonatos de calcio del arrecife o del coral. Entonces, toda la península solía estar sumergida bajo el nivel del mar y había una gran extensión arrecifal. Entonces, era un mar poco profundo y cuando fue saliendo la plataforma del mar, pues se expone toda esta roca y entonces es este tipo de rocas a las que les llaman karst. Entonces, son rocas de carbonato de calcio que son solubles en agua, entonces con el agua de la lluvia se van disolviendo poco a poco. Entonces, ustedes, creo que, aquí, perdón. Disculpen, aquí está. Ustedes aquí ven en este esquema que en este horizonte de karst pueden ver un hoyo en la tierra. Esto se llama dolina. Entonces, los cenotes en realidad son dolinas. El término geológico formal es dolina. Entonces, ¿qué pasa? En la península de Yucatán empieza a caer el agua y se va acumulando bajo la tierra. Y en esta sección en donde se va acumulando, va disolviendo poco a poco la roca caliza. Conforme esta roca caliza, conforme esta disolución va generando galerías y pasajes cada vez más grandes, pues estas galerías cuando alcanzan el techo o el suelo de la selva, se desploma y entonces se forma un cenote. Pasa el tiempo, se sigue disolviendo la roca y entonces encontramos cenotes de paredes verticales y luego incluso se pueden llegar a tapar pues por la adición de sedimentos y por el paso de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se forman los cenotes y recuerden que tiene que tener este tipo de plataforma de kárstica, ¿no? Entonces, déjenme decirles que no es el único lugar del mundo donde hay karst. Entonces, hay un montón de sitios en el resto del mundo donde también hay karst, pero solamente hay cenotes en Yucatán porque los mayas que estaban aquí les llamaban sonot, ¿ok? Entonces, les decía, los cenotes son las ventanas al acuífero, son los accesos al agua, pero un poquito más al fondo, en esta zona de transición entre el cenote y la cueva, encontramos la caverna y más al fondo la cueva. Entonces, bucear en un cenote es diferente de bucear en una cueva. Entonces, les voy a explicar un poquito cómo es esta onda. Entonces, el buceo en cenotes o en cavernas, lo que tiene es que estamos bastante cerca de la entrada, del acceso al aire infinito, y entonces podemos entrar con relativamente poco entrenamiento, que es entrenamiento de caverna, o incluso gente con certificación para bucear en aguas abiertas, en el mar, podría entrar a bucear en un cenote. Hay algunas restricciones, quiere decir que no te puedes ir a meter al túnel donde nunca hay la luz del sol, pero si te mantienes dentro de los límites donde veas la luz del sol y no vayas a más de 30 metros de profundidad, no te metas más de 60 metros horizontales de la entrada, entonces puedes estar haciendo un buceo con relativamente poco riesgo. Eso es lo que llamamos el buceo en cenotes o el buceo en cavernas. Requiere, como ustedes pueden ver en esta imagen, requiere un tanque sencillo y pues el equipo de buceo que ustedes ven cuando van al mar. Ahora, es bien diferente bucear en estos ambientes con, digamos, cerquita de la entrada de la luz del sol que meternos a bucear a la cueva. Entonces, este es un anuncio que han puesto en algunas de las entradas a las cuevas para mostrarle a la gente que está buceando ahí que está dejando la zona de caverna y que está llegando, está por entrar a la cueva. Entonces, a mí me gusta mucho, aunque parezca, bueno, no sé, pero es un anuncio en donde dice que no hay nada en esta cueva que merezca que pierdas la vida, ¿no? Que requieres entrenamiento de cueva y equipo de cueva para llegar a la cueva.
y también dice que te puede pasar a ti. Entonces, y lo ponen porque realmente es muy fácil de una caverna navegar sin querer hacia la cueva. Y entrar es muy fácil porque el agua es cristalina, tienes visibilidad de varios cientos de metros incluso, perdón, no, de muchos metros, incluso hasta a 100 metros, incluso a veces. El problema es cuando uno quiere salir, que a veces no sabes por dónde navegaste o encontraste un túnel secundario y no te diste cuenta. Entonces hay un protocolo que hay que seguir, ¿no? Entonces el buceo en cuevas, miren, aquí está el anuncio ahí en la entrada de la cueva, para que vean que no es choro. Entonces el entrenamiento en cuevas justamente lo que es un entrenamiento en el que poco a poco te van enfrentando al estrés, te van entrenando el cerebro a que pueda tomar decisiones razonadas, casi que automáticas y protocolarias, ¿no? Siguiendo un protocolo de seguridad para poder salir de una situación de estrés. Entonces, los protocolos de seguridad son importantísimos. Ahorita voy a hablar un poco más del equipo, pero por ejemplo, aquí traemos 2 tanques y el manejo de gases es crucial. Normalmente uno pensaría, pues voy a entrar a una cueva, pues me gasto la mitad de mi aire y pues para salir la otra mitad. Pues eso ha resultado ser un mal manejo de gases. Entonces lo que se hace ahora es que entramos con 1/3 del gas total que llevamos, salimos con otro 1/3 del gas y reservamos siempre 1/3 para cualquier emergencia, nuestra o de nuestro compañero. Entonces así podemos asegurarnos de que nunca nos va a faltar aire. Otro de los protocolos de seguridad es seguir siempre una línea continua desde donde entramos hasta donde estemos en la cueva. Entonces, esto es una cuerda chiquita que amarramos a la entrada del cenote y llevamos con nosotros por todo nuestro recorrido y por esa misma línea vamos a poder salir, para que no nos pase lo que les pasó a Hansel y Gretel, de que iban dejando migajitas, pero pues se las iban comiendo también, ¿no? Entonces, una cuerda chiquita, que no flote, que se pueda amarrar al fondo, esa es la mejor forma que ha resultado ahorita para poder navegar de entrada y de salida de una cueva, ¿no? Entonces el equipo de buceo son por lo menos en cuevas, perdón, son por lo menos 2 tanques que pueden ser de montura a la espalda o de montura lateral, como ven aquí. Hay unos amigos que dicen que cada cueva tiene su configuración particular, pero bueno, hay quienes pues bueno, hay diferentes cuevas, hay unas que tienen muchísima corriente, pero aquí en Yucatán cualquiera de estas 2 configuraciones son muy buenas, ¿no? Entonces les decía, requerimos por lo menos 2 tanques, 3 lámparas por persona, de las cuales solamente planeamos usar una, que es nuestra lámpara primaria, y otras 2 lámparas para resolver cualquier emergencia. Si llegara a fallar nuestra lámpara primaria, entonces pues, tenemos que empezar el regreso para que no nos fallen más y no nos quedemos sin luz adentro de la cueva. Les decía, seguir la línea de vida. Marcas de navegación quiere decir que si nosotros vamos por un túnel principal y decidimos navegar por un túnel secundario o cambiar de dirección, entonces nosotros debemos de dejar una marca en la línea de la vida que nos indique nuestro camino de regreso. Todo para no perdernos, ¿no? Tenemos que tener excelente flotabilidad. No se vale que andemos chocando con el techo o con el piso. Uno de los puntos claves del entrenamiento de buceo en cuevas es la conservación de los ambientes. Y bueno, eso implica entrar y no romper nada, ¿no? Entonces, uno de los lemas de estos buceos en cueva es llevarse nada, dejar solo burbujas y extraer memorias, algo así. Y bueno, el traje térmico apropiado, pues es dependiendo de cuánto tiempo vamos a estar ahí abajo y la temperatura del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo son las cuevas? Les decía, la flotabilidad es importantísima, ¿no? Las cuevas pueden ser así pequeñas y restringidas como la foto de aquí, pueden ser más pequeñas y más restringidas. Vean que ellos llevan sus tanques a los costados, porque ellos sabían que iban a ir a un lugar estrecho, entonces pues llevan los tanques a los costados, permite entrar en lugares más pequeños. En cambio aquí en la foto de la derecha, pues el espacio es muy grande, ¿no? Esto también es una cueva y pues a lo mejor no se requiere llevar los tanques en los lados, pero bueno, con esto les quiero decir que hay espacios que son muy grandes y hay espacios que son muy reducidos.
Y en la foto de aquí a la izquierda pueden ver que también hay lugares que pudieran llegar a ser súper delicados. Entonces, del techo lo que cuelgan son estalactitas y del suelo lo que crecen son estalagmitas. Y cuando una estalactita y una estalagmita se juntan, se les llama columnas. Y estos en conjunto son espeleotemas. Entonces, hay muchas formas de espeleotemas, hay cascadas, hay unas cosas preciosas. Pero, pero bueno, en general estas son las formaciones más comunes que podemos encontrar en una cueva. Luego, ¿cómo son las características de las cuevas? Pues sí, ustedes pensarán a lo mejor si nunca han estado en un cenote, pues que es un charquito de agua dulce. Pues a lo mejor sí, arriba, antes de meterse realmente al acuífero, podríamos pensar que sí es un charquito de agua dulce, pero ustedes pueden ver aquí en este esquema, es en realidad un estuario mucho más complejo, ¿no? También se les conoce como estuarios subterráneos o sistemas anquialinos, porque estos acuíferos costeros están realmente muchas veces influenciados por el mar. Entonces, como les decía que la roca caliza, la península de Yucatán, es una roca muy porosa, el agua entra, el agua del mar entra a través de la porosidad de la roca o incluso a veces a través de estos túneles y llega a un punto en el cual se encuentra con el agua dulce que está acumulada del agua de lluvia, ¿no? Entonces, en este horizonte donde se encuentra el agua dulce con el agua salada se forma una haloclina, que es justamente el cambio de salinidad muy brusco. Entonces, en esta foto, como es cambio de densidad, se puede ver abajo el agua salada y abajo el agua arriba. Entonces, tiene este efecto visual que es una chulada. Cuando se mezcla el agua dulce con el agua salada, genera un efecto visual de, a ver si esto funciona. Ahí, permítanme. Ahí está. Genera un efecto visual como si estuvieran mezclando el agua con el aceite. Entonces, aquí estamos haciendo monitoreo. Lo que les quiero mostrar es que este efecto, arriba está uno que se llama pentatáctilo, que justamente estamos mezclando el agua salada con el agua dulce. Bueno, ese fue un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En los cenotes, en esta parte donde llega la luz del sol, hay producción fotosintética. Entonces, es muy diferente lo que podemos encontrar en un cenote de lo que podemos encontrar en la cueva. Hay luz, hay producción fotosintética, todo el arrastre de la materia orgánica que está en la superficie entra aquí al cenote y a veces se escurre hacia la cueva adentro. Entonces, aquí hay especies bien diferentes de las que podemos encontrar aquí adentro. En la cueva, como no hay luz, no hay fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis es lo que en general aquí a los que vivimos en la superficie terrestre es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Entonces no hay fotosíntesis, hay a veces en algunos sitios se ha encontrado que hay producción quimiosintética, que quiere decir que hay bacterias que producen energía o biomasa a partir de la síntesis de otros elementos, no utilizando el sol, sino reacciones químicas nada más. Entonces, el alimento en estos lugares es eventual, es escaso y a veces nada más está, bueno, eventual o disponible por pulsos, ¿no? También, además de que hay poco alimento, hay muchas veces que no hay oxígeno en la columna de agua, ¿no? Además de que están estratificados por la salinidad, acuérdense, agua dulce y agua salada. Entonces, ¿qué animales pueden vivir en estas condiciones? Pues los bichos que viven aquí, disculpen por los bichos, se llaman estigofauna. Son especies muy particulares que estas especies, la estigofauna, son especies que desarrollan todo su ciclo de vida dentro de las cuevas. Particularmente en Yucatán, el 70% de estas especies son crustáceos y casi todas, el 86%, son endémicas, que quiere decir que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Y fíjense, a ver, déjenme poner aquí otra vez. No, perdón. Fíjense que todas las especies, bueno, más bien que ninguna de estas especies parece tener ojos. Y casi todas son blancas, quiere decir que no tienen pigmentos, que se guían
por otras señales que no son visuales, ¿no? Tienen además las extremidades mucho más alargadas que su contraparte superficial. Hemos encontrado además que en algunos de estos organismos hay una reducción metabólica, o sea que si comparas con un género, con una especie similar de la superficie, ellos tienen un metabolismo reducido, o incluso esta especie particular de aquí, que es una salamandra que vive en las cuevas de Croacia, se sabe que puede reducir su metabolismo a tal grado de aguantar más de 90 meses sin comer absolutamente nada. Eso es la resistencia a la inanición. ¿Por qué es importante estudiar la estigofauna? Ahora, desde un punto de vista muy antropocéntrico, pues el conjunto de los organismos de las especies que viven en los acuíferos, pues mantienen el agua viable para nosotros, mantienen un ecosistema sano. Entonces, algunos de ellos se encargan de la descomposición de la materia orgánica, otros se encargan del consumo de las bacterias que descomponen la materia. Entonces, en conjunto están limpiando el agua todo el tiempo, ¿no? Otra de las cosas que son importantes es, pues se han encontrado algunas aplicaciones de la biotecnológicas, de algunas adaptaciones que hemos encontrado en estos organismos. Les platicaba que este es un remipedio, les platicaba que el remipedio es el primer crustáceo, el único crustáceo que se ha encontrado que tiene veneno, glándulas de veneno y además unos pequeños colmillitos con los que le inyecta el veneno a sus presas. Además, bueno, tengo la suerte de participar en un grupo de aquí de la Facultad de Química que también está en CISAL. Ellos están buscando aplicaciones biotecnológicas de bacterias que están en los cenotes. O sea, están buscando, perdón, se me fue el nombre, están buscando, son aplicaciones, por ejemplo, para hacer vacunas, ¿no? Hay unas bacterias que producen unos metabolitos secundarios como los hongos de la penicilina, que pudieran servirnos para lidiar con algunas otras bacterias o virus, ¿no? Y este caso me parece muy interesante. Se ha encontrado en unas especies, en unos peces ciegos que viven en cuevas que son resistentes a la insulina y eso les permite pasar largos tiempos de inanición, ¿no? A lo mejor recuerdan que la insulina es esa molécula que permite que pase la glucosa a la célula y con eso hacen el metabolismo, ¿no? Entonces, este tipo de descubrimientos pudieran tener un potencial aplicable en los humanos muy, muy grande, ¿no? Y bueno, ahora sí, menos antropocéntrico, pues sí, realmente este tipo de investigaciones de ambientes nos ayudan a explicar, por ejemplo, cuál ha sido la historia evolutiva de las especies y por dónde han estado. Se puede mapear por dónde han venido migrando, ¿no? Desde el mar de Tetis, por ejemplo, un grupo súper importante de camarones, que es el género Tiflatia, cómo han venido migrando desde el mar de Tetis hasta su actual distribución en el resto del mundo, ¿no? Casi todos en acuíferos costeros. Encontramos también algunas de las relaciones tróficas de estos animales. Y bueno, este es el artículo que acabamos de publicar hace poco, que también nos ayuda a encontrar pues piezas de rompecabezas, ¿no? Porque es un sistema que nosotros se pensaba que era un sistema muy sencillo, muy simple, pero conforme han salido cada vez más piezas de rompecabezas, vemos que en realidad es un sistema muy complejo, que está en un balance, en un equilibrio que pareciera ser muy delicado, ¿no? Entonces, justamente les voy a hablar de esto, ¿no? De la ecofisiología y bueno, un concepto rápidamente que quiero definir es que, bueno, la ecofisiología es justamente el estudio de la relación de la adaptación de la fisiología de una especie al ambiente. Eso quiere decir que relaciona las interacciones bióticas y abióticas de una especie, que es su ecología, con las capacidades internas del organismo, que es la fisiología, enmarcado dentro del ecosistema actual. Entonces, ¿cómo estudiamos la ecofisiología de estos bichos en los cenotes? Pues bueno, nos tenemos que meter
a bucear a las cuevas, ¿no? Y entramos y sacamos un montón de muestras, tomamos multiparamétrico, perdón, las condiciones físico-químicas del agua, entonces tratamos de relacionar las características del ambiente con el lugar en donde encontramos a cada especie, monitoreamos su distribución, llevamos el laboratorio de ecofisiología y de metabolismo al cenote, y bueno, pues también tenemos que hacer algunas mediciones en el laboratorio. Lo que no podemos hacer en el campo, pues se termina haciendo en el laboratorio, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un videito para que tengan un poquito más claro, que no piensen que nada más estamos aquí sacando fotos. Les voy a mostrar este videito. La idea de que la mayoría de la ciencia ocurre en laboratorios llenos de matraces, por científicos portando sus batas blancas, dista mucho de la realidad. No siempre es así. Entonces, próximo, regresamos a los experimentos. Garrafones de agua potable 4, tiendas de campaña, lonas, lámparas, bolsas, cuchillos, redes de captura, cinchos chicos, medianos y grandes ya, cinta metálica ya, jarras de 2 litros ya, marcadores indelebles ya. Pues creo que ya estamos. Lo bueno de traer el laboratorio al campo es que realmente estás midiendo lo que ocurre en la naturaleza. Es difícil, logísticamente tiene sus dificultades, pero una vez que lo logras, entonces las señales de los experimentos que estamos tratando de medir, puedes estar seguro de que es como reaccionan en la vida real. No es en el laboratorio en donde puedes encontrar esa señal, pero también tienes que considerar que hay ciertas variables que pueden ser afectadas simplemente por estar fuera de su ambiente natural. Entonces ese es un golazo ahí, en traer el equipo para acá. Esto está pasando aquí. Estamos en México, ¿no? Y esto ocurre aquí, bajo nuestros pies. Y hay mucha gente que no tiene idea de que esto está pasando ahorita. Bueno, entonces, así es como lo hacemos, a veces cuando se puede. Bueno, les quería platicar un poquito más de, este es uno de los primeros resultados que salieron. Encontramos que de estas 3 especies de camarones hay una distribución particular, tanto en lo horizontal como en las diferentes masas de agua. Entonces, perdón, una de las cosas que, bueno, de los métodos que hicimos es que mandamos muestras al Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, que es ahí parte del Instituto de Física de la UNAM, a que nos hicieran análisis de carbono 13 y carbono 14, para poder justamente ver cómo eran las relaciones tróficas, quién se come a quién come qué, de estos camarones en las cuevas, ¿no? La nota que hizo Susana está particularmente muy buena y describe estos resultados en español súper bonito. Felicidades, gracias.
Entonces, bueno, lo que encontramos es justamente esto. En una de las 3 especies siempre se encuentra por debajo en el agua salada y otras 2 siempre las encontramos por arriba en el agua dulce. Además, particularmente esta, que se llama Typhlatia persei, encontramos que se distribuye en los cenotes, pero que nunca sale durante el día. Te tienes que meter a bucear en la noche. Tienes que meter a bucear en la noche para poderlos ver. Entonces, uno normalmente no pensaría que estas especies ciegas tienen además horarios, ¿no? De día y de noche, pues estos resulta que son fiesteros y solo salen de noche. Les platicaba, no me quiero meter mucho en esto del fraccionamiento isotópico, si quieren, si tienen más dudas, pues al rato les puedo platicar más, pero rapidísimo, lo que quiere decir es que cada una de las fuentes de producción de alimento, ya sea por fotosíntesis o por quimiosíntesis, tiene una huella de carbono 14 particular. Entonces, si nosotros podemos identificar en un organismo una huella de carbono 13 de determinada fuente, pues hicimos ya un enlace y sabemos que ese organismo o esa especie se está alimentando de esta fuente de producción, ¿no? Y si además le podemos determinar el carbono 14, podemos saber cuándo se produjo esa fuente y dónde en el cenote particularmente, dónde se está acumulando, ¿no? Entonces, piensen que la materia orgánica de la selva puede haber entrado al cenote y recorrido el cenote, la caverna y la cueva y haberse depositado en una sección lejos de la entrada. Pero no toda la materia orgánica se puede consumir cuando entra. Entonces empiezan a llegar estos crustáceos que hacen hoyos y luego empiezan a llegar las bacterias y a ese sedimento viejo y después los crustáceos están comiendo esas bacterias y entonces están adquiriendo un carbono mucho más viejo que el que se está produciendo en la superficie actualmente. Entonces esas diferencias nos dieron pistas para poder establecer quién comía qué y en dónde. Entonces encontramos justamente que las 3 especies están comiendo diferentes fuentes, unas diferencias muy sutiles. Encontramos que Typhlatia, la que siempre está debajo de la loclina, Typhlatia silamensis, está comiendo materia orgánica, pero también se está alimentando de fuentes quimiosintéticas, cueva adentro. Y Typhlatia persei, que está en cenote, también está alimentándose de estas fuentes quimiosintéticas. Y Typhlatia michelli, que encontramos en las cavernas, siempre en el agua dulce, se alimenta principalmente de algas fitoplancton o plantas, ¿no? Residuos de plantas del exterior. Entonces, esto ecológicamente es muy importante porque nos separa justamente 3 especies con un nicho ecológico. Nos separa estas 3 especies que tienen conductas de alimento muy, muy similares y al separarlas, entonces, pues permite establecer cómo es que estas especies realmente comparten el mismo hábitat, ¿no? Quiere decir que no están alimentándose exactamente de lo mismo. Y por ejemplo, Typhlatia persei y silamensis, que se alimentan de cosas muy similares, entonces viven en lugares diferentes. Y bueno, pues esto es de los resultados más sobresalientes del trabajo que hicimos. Y bueno, más allá de esto, pues ¿cuáles son las características fisiológicas que tienen estas especies? ¿Realmente todas son iguales? ¿Qué pasa con la que vive en el agua salada? ¿Vive ahí porque no puede estar en el agua dulce? ¿O las del agua dulce no pueden estar en el agua salada? O sea, ¿viven ahí porque quieren o porque no pueden cambiarse, ¿no? Entonces, también me voy a ir súper rápido aquí. Una forma de medir ¿cuánta energía tiene un organismo? Pensemos en términos energéticos, todas las especies necesitamos energía. Energía para crecer, para desarrollarnos, incluso para hacer digestión, pero también energía para buscar nuestro alimento o para huir de depredadores o para enfrentarnos a estreses ambientales.
Entonces, dependiendo de cuánta energía yo tenga después de haber solucionado lo mínimo básico para que mi cuerpo funcione, me va a dar una ventaja sobre otra especie o no. Entonces nosotros utilizamos justamente el metabolismo para poder ver cuáles son las diferencias fisiológicas de cada una de estas especies. Entonces no me quiero meter mucho en los detalles, pero encontramos que cada una de estas especies tiene capacidades o características metabólicas particulares. Y, y bueno, ¿cómo se traducen estas diferencias en la adaptación, en su distribución? Entonces, es realmente la estamos mostrando aquí una citácea chela que llega hacia abajo, llega al agua salada y justo en la localidad luego para arriba. Esta línea ese efecto visual que hace cuando cambias de fase, ¿no? Del agua salada, del agua dulce al agua salada. Ahora, ¿es igual para todos? ¿Es realmente un límite? Ay, perdón, estoy poniendo... Desde el agua dulce, esta parte donde se ve todo borroso, es la interfaz hacia el agua salada, y este individuo baja. Entonces, ¿cuáles son las características fisiológicas que cada una de estas especies tiene que les permite tolerar diferentes cambios en la salinidad y además hacer este tipo de migraciones? Pues bueno, esto quedará para la próxima. Voy a dejar la plática aquí, pero les quiero hacer una invitación a todos a que si quieren participar o si quieren saber un poco más, entren a la página de cenoteando.com. Aquí están los correos de contacto, cenoteando@gmail.com o mi correo ecs@cienciasunam.mx. Y esto es una infografía que hicimos hace poco que habla en términos muy generales de lo que es la vida en los cenotes, ¿no? Entonces también si lo quieren ver, lo pueden descargar justamente de aquí de cenoteando.com y compartir a sus amigos. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Efraín, por compartirnos toda esta información, todas las fotografías y los videos muy impresionantes de todo el trabajo que están haciendo por allá en CISAL. Y no sé si, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas de parte de quienes nos están viendo. Ya les dejamos el link de la nota que publicamos sobre este último trabajo que ustedes reportaron. Ya está la nota por si quieren profundizar más sobre toda la información que nos dio. Y pues mira, ya hay una pregunta de Emanuel Martínez, que dice: ¿cuánto afectaría al humano al ser mordido por el crustáceo venenoso? Pues bueno, nunca se ha dado el caso. Son crustáceos realmente pequeños. Incluso los puedes agarrar y no te alcanzan a picar, ni a morder, ni a inyectar nada. O sea, realmente o sea, eso lo usan para sus presas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente no tendría ninguna afectación, además de que son tan chiquitos y las glándulas son tan pequeñas que a lo mejor la cantidad de veneno que te pudieran inyectar a un ser humano tan grande, o sea, la diferencia en tamaño es tan grande que a lo mejor seguramente no nos haría ningún daño. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Efraín. Ya los invitaron, los que nos están viendo, pues ya saben a dónde se pueden dirigir para conocer más sobre el tema. Si están interesados también en estas áreas de investigación, pues en la Facultad de Ciencias hay un buen abanico de posibilidades para los estudiantes y para los investigadores. Y Efraín, pues de nuevo muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste.
Agradezco también a Jonathan Capetillo por apoyarnos en todo lo que es el soporte tecnológico, y pues a todos, gracias de nuevo por acompañarnos en esta emisión, y los esperamos en la próxima, el siguiente jueves. Gracias, Efraín, de nuevo muchísimo, y muchísimas felicidades por todo el trabajo que realizas, y espero que acabes pronto tu tesis para ya finalizar este ciclo. Yo también. Gracias. Bueno, pues te agradezco. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por la invitación. Ha sido realmente un placer. Muchas gracias.